Bueno, continuamos con esta interesante jornada de vivienda. Bueno, a mí me gustaría matizar, solamente en mi papel de moderador no tengo que tener ningún protagonismo, pero yo creo que tenemos y también en la causa de lo que comentaba antes con Severino, que tenemos que empezar a unirnos y crecimiento escalable, ¿no? Porque si vemos los problemas grandes, no vamos a avanzar. Yo creo que la gente tiene que venir y en base a los problemas que van surgiendo ir buscando soluciones, porque si no al final, le comentaba ahora ya a Francisco Conde que al final el problema va a ser de los extraterrestres, porque decimos, no, el problema es del ayuntamiento, el ayuntamiento te va a decir que es de la Asunta, la Asunta te va a decir que es del gobierno, el gobierno te va a decir que es de Europa, Europa del Estado, y entonces al final no, hay unos extraterrestres y es el problema. Entonces yo creo que se trata de buscar soluciones, como ya están poniendo en manifiesto algunos ayuntamientos y algunas entidades, y sobre todo ver esos instrumentos, que es ahora el motivo de la segunda mesa, que nos van a servir de ayuda, porque si vamos a buscar problemas, evidentemente, pues bueno, nos vamos todos a nuestra casa, y yo pues en mi caso físico, pues diría, bueno, pues como tengo un dolorcito, pues no vengo aquí y ya está, porque me duele mis costillas y para qué vamos a venir aquí. Entonces yo creo que tenemos que seguir encauzando esto, sobre todo con el tema de unir, ¿no? El tema de ver qué instrumentos y qué herramientas tenemos e ir ayudando en base a lo que decía un poco Severino, sacar esos pequeños pasos, porque luego también no olvidemos que si hablamos con muchos actores, cada actor te va a contar su problema. Entonces yo creo que desde los municipios y desde todos los agentes que estamos involucrados tenemos que ir buscando esas soluciones para que se vaya evolucionando y creciendo. Porque si nos plantea, yo ayer estaba en una mesa y claro, salía el tema de innovación y el problema era que veíamos claramente que estábamos muy centrados en la legislación europea, vamos a regular el tema de innovación y ciberseguridad, pero otros países van avanzando. Que nosotros, si el día que la hagamos, pues será muy bonita, pero a lo mejor ya estamos fuera. Entonces vamos a intentar que la Ribeira Sacra, desde mi punto de vista, pues se potencie y es un tema de poco a poco. Y ahora en esta mesa pues tenemos una parte muy importante porque vamos a contar con cuatro intervinientes muy importantes y además representando a diferentes zonas que nos van a indicar un poco cuáles son las medidas que toman en su territorio. Tenemos primeramente a Alberto de la Secretaría General de OIG-SUE, el Instituto Gallego de la Vivienda y del Suelo. Bienvenido, Alberto. Contamos con la presencia de Luis Antonio Calderón, o sea, de izquierda a derecha, alcalde Paredes de Navarra, Palencia, por lo tanto veremos cómo se afronta este tema desde la Junta de Castilla y León. Contamos también con la presencia de don Javier Burón, gerente na Subinsa en Pamplona y autor, o sea, del gobierno navarro y autor del problema de la vivienda. Y por último, pues con Juan Carlos Castro, que es fundador CEO de Retorna a Galicia Capital. Esto tengo que felicitarte, Juan Carlos, porque yo siempre que voy por las carreteras digo, jo, estas edificaciones medio abandonadas, tal, qué pena que no se restauren y tal. Y bueno, ya veo que hay empresas y gente que ha pensado en ello, lo cual me parece muy importante. Y bueno, y así a modo de introducción, y porque no, y tenemos bastante tiempo, por lo tanto vamos a poder hablar todo, pero me gustaría un poco que fuera coordinado para que no centrásemos en una sola persona o un tema concreto, ¿no? Pues voy a intentar lanzaros algunas preguntas para poder ir centrando, ¿no? Y bueno, así a modo introductorio, solamente os diría una primera pregunta, ¿cómo veis vosotros este tema de la vivienda así en 5 minutos y qué instrumentos desde vuestra posición tenéis? Así, 2 pinceladas rápidas, porque si no os cortaré. 2 pinceladitas para decir, bueno, pues para que sirva un poco de aperitivo. Empezamos por ti, Alberto, gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a ver el tema de la vivienda. Sí, hay que acercarse un poco para... Sí, gracias. Sí. Vamos a ver, el tema de la vivienda es un tema de absoluta actualidad. Es un tema que abres el periódico todos los días y salen 5 o 6 páginas donde se tratan asuntos relacionados con el problema, actualmente el problema de la vivienda. Yo voy a hacer una breve intervención respecto del contexto general y luego un poco aplicado al tema de Ribeira Sacra que estamos ahora. En el contexto general,
yo como miembro de la administración y como partícipe de una administración que es la que desenvuelve en Galicia todas las políticas relacionadas con vivienda, sin embargo, no todas esas políticas están diseñadas en el ámbito de Galicia. Nosotros tenemos un marco general que nos marca el Plan Estatal de Vivienda, que es el que determina las líneas por las que nosotros después tenemos que trabajar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. Entonces, en este momento tenemos precisamente un plan recientemente aprobado y publicado, pero que todavía está en fase de desarrollo. De hecho, el último trámite que han hecho ha sido la conferencia intersectorial, en la cual el tema fundamental era el reparto de los dineros. La valoración del plan, desde luego, es un plan absolutamente fenomenal, abarca un montón de áreas, contempla un montón de ayudas, incluso, desde mi punto de vista, en determinados supuestos, incluso ayudas excesivas. ¿Y cuál es el problema? El problema es luego todas esas medidas que se contemplan en el plan, que hay que dotarlas de fondos para que realmente sean efectivas. O sea, de poco sirve redactar una norma muy amplia que contempla un montón de actuaciones si luego después no tenemos dinero para ejecutarlas. Y ese es el primer problema con el que nos encontramos. El problema de la vivienda, como sabéis, es un tema que está agudizado en este momento y que es la consecuencia de que llevamos desde el año 2008 sin que se haya construido vivienda. El problema de falta de vivienda es un problema derivado, básicamente, del hecho de que no hay oferta suficiente. Entonces, el primer objetivo que hay que conseguir es aumentar esa oferta. Si conseguimos aumentar esa oferta, parte de los problemas que tenemos desaparecerán o al menos se irán reduciendo. Para conseguir ese aumento de la oferta de vivienda, pues hay que remover una serie de obstáculos. Precisamente en la mesa anterior el notario de Sarria pues hablaba de algunos de ellos, y en ese sentido yo creo que la Xunta ya ha dado un paso importante con la ley de medidas del año 2005, en el sentido de que ha introducido una serie de medidas importantes que favorecen el que se cree suelo residencial con destino a vivienda. Son los famosos planes de interés autonómico, que son los que permiten actuar en un tiempo muy rápido creando suelo residencial que luego puede desarrollarse bien mediante promociones públicas y también, sobre todo, promociones privadas. Hay que decir que el problema de la vivienda nunca se va a solucionar desde el punto de vista con actuaciones solamente en materia de la administración. O sea, la administración pública no es capaz de resolver el problema. Por tanto, hay que crear instrumentos que permitan que la iniciativa privada promueva viviendas. Porque precisamente esa es la causa del problema, de la situación actual. O sea, llevamos desde el 2008 sin construir prácticamente vivienda de promoción privada y de promoción pública poco. Entonces hay que cambiar ese sistema. Y en ese sistema los pasos que se están dando son importantes. Llevamos desde el plan 2009-2012 sin ningún tipo de ayudas a la promoción de vivienda privada. Y eso, afortunadamente, en este plan se corrige, y por primera vez desde el 2009 pues ya se introducen una serie de ayudas a la promoción de vivienda privada, de promoción privada destinada a arrendamiento. Yo creo que ese es un aspecto muy importante. Digamos, el problema fundamental es que los recursos que hay no son, a mi modo de ver, son claramente insuficientes. Pero eso
a medida que se vaya construyendo vivienda destinada a arrendamiento, pues muchos de los problemas que hay actualmente de vivienda, de acceso a la vivienda, pues se solucionarán, porque lógicamente a la vivienda en alquiler acceden aquellas capas de la sociedad que tienen menos recursos. Muy bien. Bueno, partimos... ¿no? Si hablamos del problema de la vivienda, hay que buscar la solución de la vivienda. Vamos a intentar que en esta mesa hablemos un poco de soluciones. Tú, Alberto, nos has indicado que es un tema que tenemos que considerar todos, que hay esas ayudas, ¿no?, a la promoción privada y también esas ayudas de remodelación, como comentaba antes también Carmen José, o sea que, bueno, que desde la parte del asunto de Galicia, pues hay esas ayudas, pues bueno, sabemos que podemos acudir a ellas. Muchas gracias, Alberto. Y Luis Antón, desde vuestro pueblo ahí en Palencia, Paredes de Nava, ¿cómo veis la situación de la vivienda y qué soluciones aportáis desde tu experiencia? Bueno, pues primero dar las gracias a Severino por haberme llamado, que ayer además tuve una conversación con él muy interesante sobre las similitudes que puede haber o las coincidencias que puede haber entre distintas zonas. Es verdad que cada lugar es un mundo y cada sitio pues tiene su propia idiosincrasia, casi podemos decir, y cada uno tiene que resolver su papeleta de una manera, ¿no? Nosotros ayer sí que me di cuenta de las bondades de abrir aquí una ventana, como decía el arquitecto antes, porque yo soy de esos sitios, no de Zamora, de Palencia, pero que a lo mejor no tenemos este paisaje que tenéis vosotros, que yo tuve ayer la suerte de conocer gracias a Juan Carlos, que hicimos un buen recorrido y también pude ver la labor que está haciendo en Castiñeiro. Nosotros, en Paredes de Nava tiene 1950 habitantes, es una de las zonas, vamos a decir casi cero, de la despoblación de España, de esa España vaciada. Llevábamos décadas de pérdida de población, un proceso casi que parecía irreversible, y bueno, pues hace unos años, a través de una ayuda del MITECO, del Reto Demográfico, pudimos crear un proyecto innovador que se llama la Oficina de Repoblación. Gracias a esa oficina, pues hemos logrado en estos años 180 vecinos nuevos. Ahora tenemos la población de hace 10 años y unas perspectivas de crecimiento tanto en materia económica como demográfica, pues que creemos que es bastante esperanzadora. ¿Qué hace básicamente la Oficina de Repoblación? Bueno, la Oficina de Repoblación detecta las necesidades laborales no cubiertas por la gente de aquí, por la gente de allí, y detecta las posibilidades de vivienda y articula el procedimiento, hace de rótula con bolsas de gente que vive en ciudades que pueda querer desarrollar su proyecto de vida en un pueblo como es Paredes de Nava. De esta forma, como os digo, son 180 vecinos nuevos, 50 viviendas en marcha adscritas al programa, básicamente en alquiler, pero bueno, también se ha generado un dinamismo inmobiliario que no sospechábamos y bueno, también hemos cuantificado lo que eso supone económicamente, lo que puede costar extrapolar este procedimiento a toda una provincia como Palencia, y luego también estamos sacando conclusiones a diario, no solo en materia de vivienda, aunque quizás sean las fundamentales conclusiones que estamos sacando, pero en materia educativa, en materia de tramitación administrativa, de necesidades de desencorsetar los procedimientos que tienen los ayuntamientos. Y bueno, porque todo esto al final ha arrancado de una asunción de una competencia en repoblación que no viene definida en ningún sitio, ni en la Constitución, ni en los estatutos, ni en ningún lugar, y por lo tanto el ayuntamiento asume esa competencia y empieza a actuar. Es un camino de política activa en la que a veces, como decía Severino, el problema de la vivienda, citando a alguien, es muy complicado y hay muchos problemas complicados, pero diagnosticados a veces estamos demasiado diagnosticados. Y lo que hay que hacer es actuar, desde donde sea. Hay que buscar el organismo, hay que buscar la gobernanza para poder solucionar ese problema. En nuestro caso no podíamos seguir con una decadencia demográfica y social de esa manera y bueno, pues en este caso fue el ayuntamiento. Entiendo que en Ribera Sacra pues habrá que buscar precisamente quién debe liderar todo ese procedimiento. Perdona, Luis Antonio, muy interesante. Esa oficina de repoblación, que se llamaba así, sí. ¿Cómo publicitáis o promocionáis esa atracción o esa llamada a esa gente a vuestro pueblo? ¿Qué herramientas tenéis? Sí, nosotros hay una concejalía escrita de repoblación directamente, es una concejalía, el teniente alcalde Yolanda Díez quien lo lleva directamente, y luego hicimos un pliego de servicios poblacionales. Sacamos una contratación pública, en este caso el adjudicatario fue Proyecto Arraigo,
una empresa que tiene esas bolsas, porque nosotros como funcionarios, como ayuntamiento pequeño, ni aunque fuéramos un ayuntamiento grande, no podemos tener a alguien en La Habana para captar a lo mejor gente de allí, o en Lima para buscar soldadores peruanos, o en Madrid para ver quién se quiere venir aquí, ¿no? Entonces eso hay que buscar una colaboración público-privada ahí, donde el ayuntamiento pues, llega hasta donde llega, pero con unos técnicos en el territorio y técnicos en los lugares de donde pueden estar esas bolsas. Muy bien, o sea, una herramienta muy útil y, bueno, de hecho es muy significativo lo que dices tú, Luis Antonio, que habéis hecho una concejalía específica para la población, o sea, clave de que es un tema que busca solución. Muchas gracias. Bueno, Javier Burón, y desde Navarra y, bueno, y un poco el libro este del problema de la vivienda, no sé si era el libro al que hacía referencia antes Severino, sí, ¿no? Bueno, danos qué soluciones planteáis, o sea, qué instrumentos planteáis desde Navarra y cómo ves tú el asunto así en un primer acercamiento, Javier. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y como hijo de Zamorano y de Valentina, pues pocas veces he ido a un sitio donde se citen tanto a mis ancestros, por lo cual muy contento siempre de estar en Galicia. A ver, yo voy a hablaros ahora de varios instrumentos, pero la verdad es que los instrumentos no es la parte importante. Instrumentos hay muchos y a día de hoy ya están probados muchísimos de ellos en España. Hace 10 años, este mismo debate, lo que habríamos visto es que estaríamos hablando de ejemplos de países europeos y de algún país americano. Pues no, ahora esos ejemplos están aquí. Pero yo creo que lo primero es, hay que atacar una cuestión, que es si queréis llenar esto de chinchos o de pobladores. Es el primer debate. Que una zona de España puede decidir cualquiera de las dos cosas, no pasa nada. Pero son lógicas incompatibles. Si uno quiere que parte del territorio esté usado por gente que solo lo usa temporalmente y que no se va a vincular, no va a tener un proyecto de vida, un proyecto laboral, un proyecto, no va a pagar impuestos aquí, etc. Bueno, eso es un tipo de vida, son más bien especies invasoras agresivas. Yo advertiría que eso no ha funcionado en casi ningún lugar, lo cual no quiere decir que las segundas residencias sean malas, porque todos los madrileños sean indeseables, no es eso. Pero hay que medir cuánta cantidad de eso quieres dónde. Porque el espacio es finito y el capital también. Si la apuesta es por pobladores, que ya sé que la imagen bucólica e idílica es que ojalá vengan los gallegos en la diáspora, bueno, bien, sí, pero si los que están trabajando en las explotaciones agrarias son de Pakistán, pues es que son de Pakistán. Y si el trabajo doméstico lo hacen colombianas, pues lo hacen colombianas. Entonces, tampoco nos flipemos. Es decir, ¿qué tipo de pobladores va a haber? Pues dependerá de la estructura económica, de la capacidad de atracción. Me ha gustado mucho antes que se ha hecho referencia a hacer sexy lo rural. No sé si la palabra es lo rural, pero hacer sexy sí. Es decir, trabajar también la imagen de marca. Entonces, si se apuesta porque lo que se quiere son nuevos pobladores que se vinculen permanentemente a un territorio, desde el punto de vista de las herramientas de vivienda, la herramienta es la vivienda protegida con calificación permanente. Y ahora voy a ello porque suena como muy marxista, pero no lo es, por cierto. En todo caso, podría ser neoyorquino, por ejemplo, que no creo que sea precisamente la capital del comunismo. ¿Por qué? Porque no tenemos un problema solo de oferta. Has citado que desde el 2008 se construye muy poco o nada, pero antes del 2008 construimos, o sea, solo nos faltó construir en el lecho marino. Y no bajó el precio de la vivienda, subió. Y en cuanto superamos la crisis y el austericidio y la soga que nos puso el cuello de Bruselas, volvió a subir otra vez. ¿Qué necesitamos? Necesitamos oferta asequible. En la cabeza de mucha gente, vivienda de protección oficial calificada permanentemente suena a comunismo, suena a vivienda pública, o solo social, o solo de alquiler. Y no, ahí caben millones de cosas, caben muchos tipos de alquiler, muchos tipos de propiedad diferentes, incluyendo propiedades compartidas y propiedades temporales. El derecho de superficie no es precisamente una innovación, es derecho romano. Entonces, generar un stock de vivienda que sea social y asequible hoy y lo sea dentro de 100 años. Que eso no quiere decir que su precio quede congelado, porque se actualiza temporalmente. O sea, cada año o cuando considere la administración, se actualiza. ¿Eso qué papel juega? Permite que los pobladores que además sean trabajadores y se quieran quedar aquí puedan venir hoy y que el día de mañana esas viviendas tengan un precio que vaya fluctuando en función de cómo es el precio de vivienda protegida y permita que siga habiendo trabajadores y pobladores. Este es un primer gran instrumento, que es polémico porque mientras hay comunidades autónomas que han calificado su vivienda protegida de por vida,
Euskadi en el 2003. Yo he tenido la suerte de ir pasando por los 3 sitios. Euskadi en el 2003, Cataluña en el 2019, muy a petición de las autoridades metropolitanas de Barcelona, y Navarra en el 2022. Pero hay muchas comunidades autónomas que están yendo a descalificaciones de las viviendas protegidas en 15 años, en 10, en 7, y de momento los campeones son las Islas Baleares con 5. 5 años de calificaciones que esas viviendas de mercado. Tampoco le demos más vueltas. Entonces, pensemos en que si lo que queremos generar es una infraestructura de servicio de la Ribera Sacra, la infraestructura no puede ser fungible. Entonces, primer instrumento. Segundo instrumento, que va a parecer muy naïf, la confianza. ¿Por qué? Porque hay 3 unidades de pensamiento básicas que no sirven o que hay que amalgamarlas. Hay una que es el plan de negocio. Si los números no salen, no hay inversión privada. Esto es así, punto. Hay otra que es el expediente administrativo. Si los expedientes administrativos no se firman, los procedimientos no avanzan y hay cosas que no se pueden hacer. Y hay una tercera lógica que es un poco sincrética y que necesita de las 2 cosas anteriores y de alguna más, que es el proyecto. Un proyecto está integrado por muchas cosas distintas y por muchos actores distintos que obedecen a intereses diferentes y que trabajan con marcos distintos que tienen que trabajar juntos. Esto es lo más complicado de generar. Pero sin esto no se puede hacer nada. O sea, sin un grupo de personas, entidades, empresas, etcétera, que estén apostando por algo y que tengan un proyecto, porque después va a tener que pelear con un montón de cuellos de botella. Hablabas de las subvenciones a fondo perdido. Las denominabas ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Mi percepción, y ahora hablo de más instrumentos, es que este no es un instrumento importante y que en España está sacralizado. Si hay subvención, una cosa se hará, pues o no. Entonces, en temas de vivienda y en un lugar, lo habéis dicho vosotros, le llamáis el rural, yo no le llamaría el rural, por cierto. A mí me parece que Monforte de Lemos no es el rural, pero bueno, bien. En una comarca como esta, hay edificios que necesitan rehabilitación. O sea, el problema, por ejemplo, Navarra tiene una estrategia para zonas de mercado tensionado en vivienda y una estrategia para rural de vivienda. Los instrumentos se puedan parecer, pero las estrategias son muy distintas, porque aquí el problema es que hay vivienda, pero faltan fondos para la rehabilitación, aunque todas las viviendas existentes no son rehabilitables porque en algún caso no salen siquiera a cuenta. Vale. El primer recurso son suelos y edificios. Sin suelos y edificios no se pueden hacer proyectos, porque todavía la vivienda tiene una base física. Cuando la inventemos colgada del aire ya veremos. Segundo asunto, capital. Es mucho más importante el capital que las subvenciones. ¿Por qué? Porque el capital es permanente. Está dentro de entidades, bien públicas, privadas o público-privadas, pero está dentro de entidades al servicio de un fin a largo plazo. Mezclar capital público y privado no es imposible. No es contrario a derecho. Se hace. Hay ejemplos, pero hay que creer. Después está la financiación, que puede parecer lo mismo. O sea, puede parecer lo mismo. Pasta, subvenciones a fondo perdido, pasta, capital metido dentro del capital social de entidades del tipo que sea, y que el banco te presta no sé qué. Bueno, no es lo mismo, son recursos de tipo distinto. Hemos pasado muchos años que no teníamos financiación para casi nada, porque ni siquiera al ICO se le permitía actuar. Ahora el contexto en el que estamos es el contrario. El ICO está hasta las trancas de pasta y no sabe cómo tramitar. Bueno, de hecho no le han dado medios suficientes para poder tramitar. Entonces tú al ICO llegas con, tengo 8 proyectos distintos y en distintos sus cerebros desconectan. Tú al ICO llegas y dices, tengo un proyecto trabajado para no sé cuántas viviendas que el día de mañana pueden ser 10 veces más y vamos no sé cuántos juntos y nos sentamos con vosotros lo que haga falta, pero es un proyecto con voluntad incremental y sí te escucha. No digo que las financiaciones se firmen automáticamente, pero sí te escucha. Y después hay otro recurso, y lleva dando vueltas por la sala bastante y no lo obviaré, que es esto que los latinoamericanos llaman, con mucho genio, la tramitología o la permisología. Bueno, es un dolor. Y aquí hay que hacer un poco de psicología social y pensar en qué posición está cada gente, ¿no? Entonces, primero, como hemos pasado por muchos problemas de corrupción, pues las licencias o autorizaciones o permisos o informes sectoriales que firman personas de carne y hueso tienen repercusión o pueden tener repercusiones penales, laborales, económicas, etc. Entonces hay que ponerse en la piel de la gente que firma expedientes. Pero eso también ha provocado una cosa ahora mismo muy perversa, que es la gestión administrativa defensiva. Que es esta gente que te dice, yo no lo veo,
Y a ti quién te dice que tienes que verlo. Se te está preguntando por una cosa técnica, sectorial, parcial, y es conforme a derecho o no es conforme a derecho. Por cierto, cuando se trabaja con funcionarios y funcionarias que están dentro del proyecto, no del expediente, del proyecto, lo que hacen es trabajar con el derecho a favor del proyecto. A veces la conclusión puede ser no se puede hacer, porque es contrario a derecho, bien, pero solo es el 5% de las veces. El resto de las veces se puede trabajar. Entonces, hay que acompañar, hay que tener empatía, hay que motivar y hay que respetar a la gente que firma los expedientes porque es su carrera profesional. Otra cosa es que yo creo que gente bien informada dentro del contexto, de, mira, el marco es este, estamos no sé cuántas entidades públicas, no sé cuántas entidades privadas, venimos de aquí, queremos ir allí, pues estamos combinando recursos de diferentes lugares. Bueno, la gente cuando se le explica las cosas, pues por lo menos una parte reacciona. Aunque también debo decir que hay psicologías del tipo, a nosotros en el sector público nos van a decir cómo se hace no sé qué. Si llevamos haciéndolo 100 años. Pues sí, a nosotros en el sector público nos tienen que decir muchas veces cómo se hacen cosas porque no sabemos. Y también hay gente que se engancha en esto de, no, la administración trata a todo el mundo por igual. Igual de mal. O sea, la respuesta, o sea, ¿a qué te refieres? No, la objetividad, la generalidad. Ya, hombre, pero si una comarca tiene, endógenamente tiene fuerza como para juntar recursos públicos y privados, pedir cosas y tener una visión y tener un proyecto, bueno, puedes tratar igual a esa comarca que a una comarca que no hace nada por sí misma. Bueno, esto cuesta en el mundo público. Y en el mundo privado hay una cierta confusión entre políticos y técnicos. Son dos mundos distintos y son dos marcos de referencia y de incentivos diferentes. Políticos hay buenos, malos y regulares, como todo en la vida, pero centrémonos en que hay políticos y políticas buenas. Que cuando se comparte una visión con esas personas, pueden llegar a ser agentes promotores de un proyecto. Porque básicamente aquí lo que hay que conseguir, y este es un instrumento, y ahora salto a cosas más técnicas y seré muy breve, ¿os acordáis? Bueno, no sé cuántos sois futboleros o futboleras, pero cuando ganó España el Mundial en el 2010 se decía que era un conjunto de locos bajitos, incontrolables, que producían un fútbol imparable. Bueno, es que esto va de encontrar locos y locas bajitos y bajitas. O sea, cuánta gente en determinados, en el concello de tal, en el Centro de Innovación Territorial de cual, en la Deputación de no sé qué, en la Xunta, en la empresa pública tal, en la empresa privada no sé qué, en la Asociación de Empresarios no sé cuál, el Fondo de Inversión no sé cuál. Esto consiste en juntar un grupo de locos bajitos. Si hubiese locos bajitos y bajitas, después, herramientas hay las que queráis. Comprar viviendas ya existentes, rehabilitarlas y ponerlas en uso. Eso es un instrumento que tiene cobertura legal y que hay ejemplos. Podéis mirar cosas que se han hecho en Cataluña, cosas que estamos haciendo en Navarra, etc. Movilizar vivienda existente, vacía o que necesita rehabilitación, a través de todo tipo de incentivos. De nuevo, ahí las bolsas de Juve en Cataluña, el Bizigune desde el 2003 en Euskadi. Hay un montón de ejemplos que se pueden tomar como inspiración, no hace falta copiar nada. Condicionar ayudas a la rehabilitación a que los alquileres sean de duración larga y de precio moderado. Eso también hay experiencia, por ejemplo, el consorcio de la vivienda de Barcelona. Hacer paquetes entre ayudas a instrumentos que sirven para favorecer vivienda asequible, pero si es para empleo estable en la zona y que el pack sea vivienda-empleo. De eso también hay experiencias. O sea, podría seguir, Sergio le he preparado unos documentos, que no tengo ningún problema en que compartamos todos y todas, pero os diré que puede haber como 15 o 20 instrumentos diferentes, que no hay que inventárselos, que ya existen. Pero, y aquí acabo con lo último, y esto es una experiencia muy navarra. Navarra lleva desde los 90 gastándose mucho dinero. Navarra y Euskadi no participan del Plan Estatal de Vivienda. Por el régimen foral tenemos que pagar nuestra propia política. Y con dinero propio, que por cierto se podría haber usado para otras cosas, porque ya sé lo que me vais a decir, es que sois ricos, ya, pero no lo podíamos haber gastado en lo que fuese, no en eso. Se decidió que se gastaba dinero en vivienda y en rehabilitación. Entonces, desde los 90 hay un programa muy potente, con mucho dinero, con muchos medios, y hubo un momento que creo que responsablemente hubo gente que dijo, solo estamos, o básicamente estamos rehabilitando viviendas en la comarca de Pamplona. Sería lo mismo que decir aquí en Coruña y en Vigo, para entendernos. Y entonces pues tenemos que esforzarnos más en municipios más pequeños. Ya, pero entonces vamos a hacer menos números. Y hubo políticos
no los que me han contratado a mí, por cierto, los anteriores. Hubo políticos con valor que dijeron, pues hagamos menos números. Porque hay que ir al norte, hay que ir al Roncal, hay que ir a Pirineos, etcétera, y porque hay que ir al sur, hay que ir a la zona esa que es limítrofe con La Rioja y con Aragón. Y pasaron a hacer menos números. ¿Y qué aprendieron en ese hacer menos números? Que si no abres una oficina en el sitio donde quieres impulsar una dinámica de proyectos, y en esa oficina, no, pues, por ponerlo a lo bruto, en Navarra, en las oficinas del norte no son gente que habla euskera, y en las oficinas del sur no son gente que habla castellano, muy castellano, si no hay un arraigo y una empatía, esa oficina será una oficina más. Si tú lo que mandas es un agente de desarrollo local, y yo, por cierto, de haber estudiado vuestra planta, de las 30 y tantas, 40 personas que hacen en la Regueira Sacra cosas que tienen que ver con vivienda, empleo, desarrollo local, dinamización territorial. 30 o 40 personas no son pocas, pero no están coordinadas, ni las va a coordinar nadie. Y no es un problema de competencias, es un problema de incumbencias. Entonces, el tema de generar una oficina pequeñita, o sea, como instrumento que no parece un instrumento, una oficina que tenga la capacidad de poner en juego a todos los agentes, e ir viendo qué proyectos se pueden hacer, porque después hay que quitar tiempo. Para comprar o rehabilitar 300 viviendas hay que hacer 30 primero. Y para hacer 30 hay que hacer 3. Y esto requiere un trabajo muy de microcirugía, o una microcirugía muy cabrona, porque es una microcirugía donde operan 30 o 40 cirujanos o cirujanas a la vez. Y hay que coordinarlos. Y la otra cuestión, y simplemente daré un telegrama porque creo que saldrán más mesas, es que las empresas de capital mixto son instrumentos bastante interesantes porque son pulpo como animal de compañía. Tienen cosas del mundo público, hay capital público ahí, y tienen cosas del mundo privado, hay capital privado. Del público te conecta a todo el conjunto de recursos del sector público sin estar dentro del derecho administrativo, importante, y del sector privado, si hay capital que se involucra, tiene que entender que tiene un socio estratégico que es particular porque no es un socio privado cualquiera. Y como primera ronda yo os diría esto que acaba otra vez en lo del principio, confianza. Que por cierto las confianzas cuestan muchísimo construirlas y se destruyen una tarde de 2 malas decisiones. Muy bien, gracias. Bueno, por resumir un poco, al final es un poco lo que dices tú, ¿no? Que al final hace falta ese proyecto y perseverancia, porque no cabe duda que estamos viendo que los instrumentos los hay, y bueno, aquí Severino, pues lo que comentamos, ¿no? Que hay que ir uniendo para que el proyecto sea sólido. Seguiremos avanzando sobre ese tema. Juan Carlos, y desde vuestra experiencia de segunda oportunidad, ¿qué instrumentos tiene ahora una persona que tuviese una vivienda, pues bueno, abandonada o que hubiera que rehabilitar desde tu punto de vista para rehabilitar esa vivienda? Antes decían que si es más caro o más barato, ¿cuál es tu percepción y qué instrumentos se puede hacer uso de ellos? Bueno, ante todo, buenos días a todos. Gracias, Severino, por la invitación a este foro. En realidad, yo estoy escuchando todas las distintas ponencias, la problemática que se está comentando aquí. Bueno, las posibilidades que tienen los organismos oficiales para poder atajar el problema, la falta de voluntad, etc. Cuando hace 4 años y medio empezamos a desarrollar el proyecto de Retorna a Galicia, que está basado en la Galicia vacía, ¿no? Nos hemos dado cuenta de toda esta problemática. E hicimos un proyecto al revés. Es decir, primero hemos visto el censo de casas, entre comillas, que están abandonadas en Galicia, un número más o menos determinado, y a partir de ahí marcamos una cantidad que nosotros podíamos abordar en los siguientes 5 años. Concretamente estamos hablando de 1.500 propiedades y que probablemente aumentemos a 3.000 y en vez de en 5 años, 7 años. Ahora nos encontramos la otra situación, que es 1.500 o 3.000 familias que quieran ocupar, y aquí voy a empezar a hacer pequeñas coletillas y dar la razón con este caso al compañero. El problema es que cuando hablamos de lo rural, hablamos realmente de algo catastrófico, ¿no? No hay servicios, no hay vida, no hay progreso, y creo que tenemos que empezar a cambiar un poco este calificativo. Entonces, lo que empezamos, después de ya saber qué número de viviendas podíamos tener
o abordar en los primeros 5 años de vida es localizar 1.500 familias que sí tildan a lo rural como algo para vivir en calidad. Y encontramos esas 1.500 familias que quieren venir a vivir a lo rural. Obviamente, hemos puesto una serie de condiciones. Aquí hablaban de las condiciones. ¿Qué queremos? ¿Segunda vivienda? ¿Gente que viene 15 días al año? ¿O queremos gente que esté aquí permanentemente? Nosotros hemos puesto una serie de condiciones para acceder a estas viviendas. Entre ellas es que hay que estar viviendo mínimo 9 meses en esa propiedad. Hay que hacer censo en aquellos ayuntamientos donde nosotros vamos a reformar viviendas. Bien, ahora está el tercer punto, que es la pregunta que me haces, los recursos. Yo tengo que reconocer, ojo, y lo digo no con crítica, hemos renunciado desde un principio a todo tipo de ayudas o estatales o regionales. Hablamos de la Xunta de Galicia, a todas. ¿Por qué? Porque nos condicionaban y en exceso a poder hacer nuestro trabajo. Si una vez que nosotros tenemos ya las viviendas en funcionamiento, podemos acceder a estas ayudas, quizás para ayudar a la persona que está ahora dentro de esa vivienda, lo vamos a hacer. Pero a priori, nosotros, como Retorna a Galicia Capital, hemos decidido no acceder a las ayudas ni estatales ni regionales, porque, repito, nos condiciona en tiempo, en condicionante de la vivienda. Entonces, vamos a hacerlo muy práctico. Pero claro, nos encontramos con un problema. Rehabilitar una vivienda de las que puede encontrar por aquí, en la mayoría de los casos, son unos costes elevados. ¿De acuerdo? Entonces, hemos tenido que buscar alternativas de tal forma que el capital que tiene que depositar una persona para acceder a esa vivienda, nosotros vamos a ayudar en torno a un 40 o un 50% de ese precio mediante medios financieros que hagan que tu dinero hoy depositado con nosotros, durante una serie de años que tienes esta vivienda en alquiler con derecho a su adquisición, durante esos 5 años tu capital valga más para que cuando tengas que comprar definitivamente la vivienda, en realidad estás pagando menos. Obviamente no es fácil, hay que encontrar esas empresas financieras que te permitan este tipo de capital, tienen que ser empresas que te den garantías de que el capital que depositas está garantizado pase lo que pase, excepto en hecatombe, tienen que darte una mínima de rentabilidad anual para saber con lo que cuentas dentro de esos 5 años, es decir, no es fácil, pero no es imposible porque hoy por hoy nosotros ya podemos hacerlo, lo estamos haciendo, ¿de acuerdo? Ahora bien, os voy a decir algo, y esto a nivel político no gusta, ¿de acuerdo? Nosotros ahora mismo, quizás el mayor problema que tenemos, y os lo digo claro, ayer en la cena que hemos tenido, lo he dicho y lo vuelvo a repetir hoy, nosotros el problema que tenemos ahora mismo es cómo ubicar todo el capital que tenemos en reformas. Porque tenemos una bolsa importantísima de dinero que no tenemos ahora mismo dónde ubicarla, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a, obviamente a dar solución a este tema. Pero, fijaros, ¿dónde radica el problema? Llevo este año y parte del año pasado entrevistándome con subdelegados de gobierno. Esta semana, sin ir más lejos, estuve con la subdelegación de gobierno en Coruña, entrevistándome con alcaldes de grandes ciudades, de lo rural, como llamamos nosotros. Aquí hay algunos, como el señor Ruiz, que he estado con él en varias ocasiones. Nos hemos estado entrevistando con diputaciones y os voy a decir algo que es sorprendente. Y puedo demostrarlo. He cursado en reiteradas veces petición a alguna diputación para contarles nuestro proyecto y a día de hoy no hemos tenido una respuesta. He cursado invitaciones, aquí está la representante, nuestra responsable de administración, ahí le tenéis a Marta, ha cursado reiteradas veces a concellos, ayuntamientos de lo rural, para decirles, oigan, que vamos ahí, que vamos con esta intención, queremos estar con ustedes, decirles qué es lo que necesitamos de ustedes para poder rehabilitar sus viviendas, y a día de hoy yo no tengo una invitación formal. Entonces, al final nos encontramos que tenemos que ser, ¿qué? Elitistas. ¿Qué hemos hecho? Pues tenemos una serie de recursos económicos importantísimos que vamos a ubicar
Inicialmente eran 1.500 propiedades, ahora vamos a intentar que sean 3.000 propiedades. Pero ¿dónde vamos a reformar estas propiedades? Pues vamos a reformar estas propiedades, por ejemplo, en un ayuntamiento llamado Sober, que está aquí su alcalde, donde teníamos previsto una incorporación de 36 millones de euros para rehabilitaciones y que lo vamos a elevar quizás a los 78 millones si hay propiedad suficiente como para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque resulta que hay otros ayuntamientos que nos ocupan justamente aquí, que llevo 3 meses solicitándole a su excelentísimo alcalde que nos cite para poder decirles cuál es nuestro proyecto de Retorna Galicia Capital y Revive Patrimonio Capital, y a día de hoy no tengo ninguna respuesta. ¿Qué va a pasar? Que obviamente yo no puedo atender a las peticiones de todos los concellos porque no nos quieren recibir. Entonces, en aquellos ayuntamientos donde me están recibiendo, que están siendo, se ha dicho de paso, muchos, pues obviamente es donde nosotros vamos a incorporar nuestro capital. El capital es privado. Obviamente, aquí hay fondos de inversión, hay un grupo privado de gente muy adinerada que está poniendo capital y luego hay personas mileuristas de los propios ayuntamientos que también quieren aportar su granito de arena para que esa vivienda se pueda, en este caso, reformar. ¿Pero tenemos un problema en el horizonte mayor? Sí. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es el problema de Retorna Galicia Capital? Que, sea dicho de paso, también le estamos poniendo un poquito de solución. El problema no es solo tener viviendas para reformar. El problema no es solo tener dinero o no dinero para reformar. Obviamente estamos tratando de ayudar a que gente no elitista, sino gente de clase obrera, gente humilde, pueda ocupar ese tipo de viviendas. Claro que nosotros estamos, ¿qué? Solucionando el problema de la mala perspectiva que tiene lo rural, lo estamos solucionando con tener una vivienda de mucha calidad de vida. Y para ello hemos tenido que esforzarnos en unidades fotovoltaicas, en piscinas climatizadas, domotizada por dentro, etcétera, pero que sea un precio asequible. Pero claro, es muy fácil decir en Sober, oye, esta casa en Sober vale 500.000 euros. Nadie va a poder llegar a eso. Pero ¿dónde está uno de los mayores problemas? Señores, en 5 años, y a lo mejor me estoy excediendo en el tiempo, en 5 años no tenemos profesionales que puedan hacer las reformas. Ese es el problema en el que nos hemos encontrado hace 2 o 3 años. Entonces, claro, tenemos que negociar ¿con qué? Con grandes compañías. Y ahora estamos con una serie de actividades dentro de los propios ayuntamientos, hablando con los alcaldes, etcétera. ¿Para qué? Para darle primero la oportunidad a aquellos profesionales autónomos de cada ayuntamiento que le decimos, oye, tenemos aquí 20 o 30 propiedades que vamos a reformar en los próximos 3 años. ¿Para qué? Para que puedan acceder a esas reformas y que puedan hacer trabajo. ¿Saben cuál es la respuesta de la mayoría de estos profesionales? Es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Entonces nos encontramos que, aunque haya dinero para reformar, aunque haya lo que haya para poder hacer en cada, no hay mano profesional. Y hemos tenido que tirar, obviamente, de recursos y de fórmulas, como por ejemplo, adquirir 2 o 3 propiedades habitables en cada concello para poder ubicar cuadrillas de trabajo que vengan a trabajar, que terminen las reformas, efecto dominó, y luego finalmente esas 2 o 3 viviendas que han sido, digamos, utilidad para que puedan vivir. Estos son los problemas que nos estamos encontrando, más con la mano de obra que realmente con la parte económica. Ahora bien, en mi caso es muy fácil. ¿Por qué? Porque 50.000 propiedades que hay en ruina o semirruina, inhabitables, pongamos así, en Galicia, encontrar 1.500 no es un problema. Y encontrar 1.500 familias que quieren venir a vivir a lo rural, pues no es un problema, porque ahora mismo nosotros, ya no digo los ayuntamientos que tienen sus propios listados, nosotros a nivel privado tenemos ahora mismo un listado superior a las 4.874 familias que nos han solicitado formalmente venir a vivir a lo rural. Entonces, nuestros problemas son benditos, pero yo no soy, digamos, aquí eximente o no estoy al margen realmente de los problemas que aquí se están comentando. Está claro. Bueno, de todos modos, como decía antes, yo me gusta ser optimista y productivo. Soy el moderador, tampoco quiero participar del debate, pero no lo voy a hacer. Pero bueno, por la parte tuya, pues bueno, tenemos otro enfoque de vivienda, ¿no? Que es y de ahí voy a lanzar de momento no. Y voy a lanzar la siguiente pregunta, ¿no? Ese enfoque de vivienda que a lo mejor pues con una inversión
A ver, yo por ejemplo muchas veces y he conocido pues que a lo mejor la Ribera Sacra era una zona muy buena para que vinieran familias inglesas y como ha pasado en otras áreas, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay otro enfoque. Y a raíz de toda esta conclusión y la pequeña intervención, bueno, pequeña o larga, da igual, pero es muy interesante de los cuatro, yo os quería poner encima de la mesa, me ponías antes Javier y tú has puesto también, bueno, todos en general de manifiesto, vale, tienes que especificar si lo vamos a hacer, que es lo que está aquí un poco encima de la mesa, si esto va a ser Jurassic Park o si va a ser para la vivienda, los que ya estamos, los que vienen de capital. Vale, yo creo que se puede vivir conjuntamente entre todos, creo. ¿Cuál es vuestra opinión y cómo habéis actuado en vuestras diferentes áreas y experiencias? En el sentido de, primero voy a resolver y voy a aportar la solución de la vivienda, o primero determino ese grupo o ese proyecto que tú decías, que yo también considero muy importante, Javier, o sea, ¿por dónde empiezo? ¿Qué va a ser antes, el huevo o la gallina? Alberto. Bueno, vamos a ver, yo es que nosotros En tu caso me imagino que es... nosotros vemos el tema desde una perspectiva totalmente diferente, ¿no? O sea, Pero una parte, aunque lo que vivéis desde una perspectiva diferente, nosotros ¿lo enfocáis vemos... en base a las necesidades? O sea, ¿cuál es, matizo la pregunta, ¿cuáles las ayudas o los instrumentos que dais? O sea, ¿cuál es vuestro referente? O sea, la gente que hay en los pueblos, lo que puede venir, turismo, o sea, es un poco desde tu punto de vista más público y evidentemente otro enfoque, ¿no? A ver, nosotros en nuestra consellería, lógicamente, el enfoque que nosotros tenemos de todas las ayudas, y precisamente las que comentó Javier, las tenemos todas ya implantadas aquí en Galicia, incluida una línea de ayudas en colaboración con Economía para rehabilitar vivienda en el rural vinculada a trabajadores de explotaciones agrarias. Pero nosotros el enfoque que tenemos es exclusivamente residencial, o sea, pero residencial desde el punto de vista de atender necesidades residenciales de la población que ya está, o sea, no tienen que evidentemente, por ejemplo, en la línea de ayudas que tenemos para rehabilitación dentro del área de rehabilitación integral de la Ribeira Sacra, por ejemplo, no se exige el que sea residencia habitual y permanente, de momento. De momento no se exige. Sí que es verdad que para obtener una mayor cuantía en la subvención se está vinculada al hecho de que la vivienda vaya a constituir residencia habitual. Pero nosotros digamos, lo vemos desde la perspectiva más de la necesidad de atender las necesidades residenciales. Como concepto residencial de vivienda, ¿no? Exactamente. Nosotros partimos de un diagnóstico que nos orientamos por el Observatorio de Vivienda de Galicia y en particular a través del registro de demandantes de vivienda protegida. Nosotros tenemos un registro de demandantes y ahí vemos la demanda real que existe de vivienda en cada ayuntamiento de la comarca de la Ribeira Sacra. Entonces, y luego después, digamos, las ayudas pues van a solventar ese tipo de necesidades. Luis Antonio, en vuestro caso, en la oficina esta de población, ¿os planteáis, o sea, pues que vengan para quedarse en un proyecto o que pueda ser también turístico? O sea, ¿qué enfoque le disteis? ¿O ha surgido sobre la marcha? O, no, nosotros somos más de la ventana de Zamora. Entonces, no estamos con el tema del turismo, ni estamos pensando en viviendas donde importa más el perro que la persona. Aquí quien viene porque le necesitamos nosotros y porque él también necesita venir. Entonces, si tenemos en cuenta que los dos principales problemas ahora de los españoles son la vivienda y la inmigración, pues no deja de ser una buena noticia que sean esos dos problemas. Porque precisamente con los millones de viviendas vacías que hay en España y un porcentaje muy alto en territorio de pueblos, medio rural, pues a lo mejor hay que articular ese procedimiento para que los dos problemas puedan tener una parte de la solución precisamente en zonas como la nuestra. ¿En qué trabajamos en vivienda o qué conclusiones hemos sacado? Bueno, pues como la primera es el tema de que se ha podido poner más vivienda de alquiler porque estaba el ayuntamiento detrás y eso generaba una confianza en el propietario. Eso también, el segundo paso que dio fue que subieron los precios de los alquileres. Luego también vinieron más viviendas porque era más atractivo alquilar. Y ya de pronto se acabaron las viviendas. Ya no teníamos más, había gente que quería venir, necesidades laborales no cubiertas que necesitábamos cubrir.
Y en verano del 2024, pues la concejala de Repoblación y yo nos fuimos a Madrid a conocer a Tu Techo Rural, un fondo de economía de impacto social que estaba trabajando el sinhogarismo en grandes ciudades, fundamentalmente en Madrid, en Zaragoza, en Barcelona, donde ya tenía 400 pisos que ponía a disposición de ONGs, de fundaciones para gestionar ese problema del sinhogarismo. Pero le planteamos el problema nuestro del reto demográfico y bueno, pues dijo que sí, que si había viviendas en venta en la localidad, que estaba dispuesto a comprarlas y a suscribirlas al programa. Ellos cobran su renta. Una renta, lo que pasa es que ponen unas rentas más baratas para que todo el tema no tenga tanta especulación, ¿no? Pues así compraron 12 viviendas en la localidad, en 3 meses las teníamos llenas, ellos estaban cobrando la renta, porque nos dimos cuenta de que aunque no hubiera viviendas en alquiler, sí que había muchas viviendas en venta a la tercera parte de lo que cuesta construir las nuevas. No sé si aquí es la situación, quizá en Monforte, ayer hablando un poco, sí que pueda darse esa situación. Aquí puedes encontrar, imagino, que un piso por 50.000 euros, que a lo mejor necesita una pequeña reforma, y se puede poner en circulación. Luego nos dimos cuenta de que la clave estaba en poner en movimiento, en meter en todo el engranaje esas viviendas que estaban vacías. Era lo que teníamos que buscar el sistema. Bueno, pues ahí estamos, ya no tenemos tampoco viviendas en compra, pero sí que sigue habiendo viviendas vacías. Y bueno, por un lado tenemos que pensar que hay que seguir trabajando las líneas de la vivienda protegida de toda la vida, que sigue, aunque lo que pasa es que pensamos que se debe dar, el tema de la vivienda exige una innovación total, o sea, el problema no es que desde el 2008 no se haya construido, es que desde el 2008 no había política de vivienda, o sea, desapareció. Vamos, yo en aquel entonces, en 2007 yo soy ingeniero de caminos, pero era jefe de servicio de fomento en Palencia, de la Junta de Castilla y León, y vi cómo se desmanteló todas las oficinas de vivienda que había. ¿Eso qué hace? Bueno, pues que ahora las conclusiones son, primero, necesitamos vivienda, los ayuntamientos podemos, a través del plan de vivienda, podemos comprar vivienda para determinadas situaciones de vulnerabilidad, de oficial pura y dura, pero se debe de generar unos nuevos tipos de vivienda adaptados a las nuevas situaciones. En nuestro caso, una nueva vivienda repobladora o de reto demográfico que no tiene que tener todas las limitaciones que tiene, por ejemplo, las viviendas de protección oficial. Creemos que hay que articular procedimientos, y eso es un tema, antes cuando hablaba el notario, para poner en marcha todos esos solares y viviendas sumidos en marañas de herencias que aunque digan que desde 1920 es del Estado, no veo manera de cogerlo y se debiera articular un procedimiento para que eso sea algo rápido por parte de los ayuntamientos y ponerlas en funcionamiento. Y luego creo que hay que hacer, aunque ya hay alguna experiencia, como habéis comentado, directamente una ayuda al empresario para adquirir viviendas para sus trabajadores. Si efectivamente la ganadería le das una ayuda que compute o fiscalmente o como sea, para que pueda tener allí a las personas que ordeñan o algunos trabajos en las industrias, pues creo que se avanzaría mucho, ¿no? O sea, hay muchas líneas de trabajo que creo que hay que empezar a renovar, a innovar el tema de materia de vivienda y ser rápidos, porque esto, si no, este problema no es para estar esperando a que se construya. ¿Cuánto estamos tardando en construir un bloque de viviendas de protección? Desde que das el solar, cedes el solar, desde que se construye, se te queda desierta la licitación, las adjudicaciones de los... Han pasado 3-4 años mínimo, más o menos, ¿no? Sí. Pues claro. Está claro que el tema de la vivienda... A ver, también partimos de una base que estamos en un cambio estructural que es la bomba nuclear. O sea, esto está cambiando muchísimo y prueba de ello es que lo que dices tú, los tipos de vivienda, y ahí hay soluciones. Pero vosotros en la oficina esta focalizáis, o sea, ponéis en el escenario, o sea, publicitáis lo que es la vivienda o un proyecto de vida en el caso de decir, pues nos hace falta un panadero, ven, o sea, que partís de la vivienda o de la necesidad del propio pueblo. No, nosotros tenemos que encajar... O sea, ¿cómo traéis ese público y esa repoblación? Vamos a decir de Tetris, tienen que encajar todas las piezas. O sea, no puede venir nadie con la maleta primero. O sea, ¿o qué requerís para que venga, por ejemplo? Se tiene que dar de alta en el sistema que tenemos y se están meses trabajando desde donde está viviendo para que conozca el pueblo, las necesidades que pueda tener educativas, sanitarias, todo lo que tenga, todo eso que viene ya sabe dónde viene. Tiene que encajar perfectamente en la sociedad en la que, en el barrio en el que entra. Tiene que ser de unívoco, o sea, y nosotros tenemos, ¿sabes? Tiene que haber un acompañamiento permanente. Se trata también de humanizar el procedimiento administrativo. Al final, esto lo que estamos trabajando es con personas, no estamos trabajando solamente con ladrillos, sino con los proyectos
todas esas personas. Y eso quizás sea lo más revolucionario de todo este sistema, que hemos puesto delante la humanización de ese proceso. Porque el atractivo es la vivienda, pero conjuntamente con un proyecto de vida o un proyecto de vida con vivienda. Sí, el que va a venir a vivir viene antes, conoce todo, conoce el pueblo, y luego también estamos comprobando que algo que seguramente pasaría con los gallegos de hace muchos años, ¿no? Cuando se iban, por ejemplo, a Suiza o a Alemania, seguro que allí luego hacía de oficina de repoblación el propio gallego. Pues aquí pasa igual. Nosotros, por ejemplo, tenemos 45 argentinos que han venido a través de otros argentinos, claro, claro. los argentinos y son precisamente los que están... Son la mejor publicidad. Claro. El caso de éxito, al final. Y están llevando a cabo todos los emprendimientos locales, apertura de 2 gimnasios, de varios restaurantes, los están llevando, por ejemplo, en este caso, los argentinos. O sea, que uno trae al otro y... Javier, brevemente. Sí, que es una de mis especialidades. Ser breve. Y a pesar de la temperatura, que veo que estamos aquí... A mí, si un empresario privado me pide reunión porque quiere tener una conversación sobre un proyecto donde hay capital privado que se dirige a generar otro tipo de vivienda, si me pide cita y yo no le recibo, nosotros tenemos reunión con la consejera de vivienda todos los lunes. El siguiente lunes me cesa. No al lugar. Bueno, pero por no entrar en temas de... No. Por aportar soluciones. Pero son temas de... Sí, pero son quiero decir- soluciones. Sí, Son pero- soluciones pero que los ayuntamientos Hay que no mirarlo, tienen. sí, pero vamos a ver, yo entiendo que hay unos ayuntamientos que te Es reciben... que este es el problema que tenemos. Y otros que no. Queremos tapar los ojos. No nos centremos en un tema, digamos, de administrativo público. No seré tan breve como para no hablar. Buscamos soluciones. No, pero esta es una previa importante. No va a pasar eso, mi consejera no me va a cesar, porque nosotros estamos en modelo fundraising. Nosotros buscamos privados que quieran invertir. Otra cosa es que tenemos líneas rojas. Hay inversiones que sí y hay inversiones que no. ¿Y cuál es una de las líneas rojas? Si mi consejera sabe que nos hemos gastado un euro público en una vivienda que no es domicilio permanente de una familia y que además no es una vivienda protegida calificada de por vida, no llegó el lunes. Me cesa el mensajero ese día, el día de la semana que sea, no llegó el lunes. Un poco por explicar que hay muchas Españas, que también es una de las cosas por las que España es apasionante, que hay muchas Españas distintas. Pero bueno, ¿qué hacemos nosotros? Primero, mi empresa no es de vivienda. Mi empresa es una empresa de suelo industrial, vivienda, cohesión territorial y energía. Lo cual significa que hay equipos que trabajan en vivienda, equipos que trabajan en generar empleo a través del suelo industrial del Gobierno de Navarra y que hay equipos que están trabajando muy fuertemente en temas de despoblación en la parte norte y en la parte sur de Navarra. Con lo cual, ¿qué es lo que hacemos? Los propios proyectos de vivienda, no es fácil, pero en la medida en la que podemos, procesan que el territorio manda. Y entonces, eso implica que hay una estrategia de vivienda en zonas de mercado tensionado que se llama Echeón y una estrategia en el mundo rural que se llama Estrategia de Vivienda Rural, con instrumentos parecidos, pero que se aplican de manera distinta. Y esto es importante, que tengas dos tipos de miradas. Pero perdona, ¿le encajas el concepto industrial a la zona geográfica o la zona geográfica y luego ves la parte industrial o empresarial o turística o lo que sea? No. Un poco en base a lo que decías tú, que me parece muy interesante, ¿cómo focalizarnos para decir? Lo mismo que os Porque si no, a lo mejor podemos estar en un envolvente que no No. acabamos de arrancar. Un ejemplo muy sencillo. Lo mismo que os he comentado antes, que se hacían unos números tremendos de rehabilitación de vivienda y el gobierno dijo, bueno, vamos a hacer menos números, pero hagámoslos en sitios donde es importante que se haga también, porque es importante para la cohesión territorial y no va a pasar nada porque hagamos menos números y metamos muchísimas más horas y tengamos que generar equipos que estén sobre el terreno. En industria el mandato es no comercialicéis. Nosotros urbanizamos el suelo, generamos polígonos industriales, los vendemos o los alquilamos. Una parte nos lo quitamos de en medio y otra parte la gestionamos a largo plazo. El mandato es no vendáis solo metros cuadrados en la comarca de Pamplona. No hagáis solo operaciones de 1 millón de metros cuadrados con agua y con electricidad para una implantación de automoción o de energías renovables. Tenéis que ir a ciertos territorios y vais a meterle muchas más horas a poligonitos pequeñitos que están en sitios que necesitan microcirugías, si es que volvemos a lo de antes. Entonces, que sea, y por cierto, a quien hay que preguntarle cómo está el territorio, siempre está el territorio. Eso es así, hay que ir al sitio. Se sacan muchos datos yendo al sitio. Perdón, no me molesta, un momento, es una cosilla. Matrícula 4447. No ve banco, no está aquí. No está aquí, pasa el autobús. Gracias, David. Entonces nosotros, evidentemente, dependemos del territorio y estamos mucho. Yo no soy navarro y a mí me viene muy bien porque hago mucha ida y vuelta por allí. Pero los expertos en repoblación, los repobladores, los tenemos en la misma empresa. Porque hay un equipo, Luxarea, que se dedica solo a eso.
Con lo cual, ahí hay sinergias que no es tan difícil generarlas. Dicho todo esto, ¿qué hacemos en vivienda estrictamente? Nosotros construimos, compramos, movilizamos vivienda existente y donde nos dejan redensificamos. Redensificar es una palabra que une a la izquierda y a la derecha española. En contra. Nadie está a favor. En todo caso, alguien siempre dice, habrá que redensificar en el barrio de al lado o en la ciudad de al lado, pero en la mía no. Lo hacemos por medios propios, es decir, construimos, compramos, rehabilitamos y redensificamos en promoción directa y hemos creado un equipo que se llama, o sea, a mí no me tendrías que perseguir, se llama promoción delegada, que en el fondo es, buscamos socios en el mundo privado para hacer este mismo tipo de cosas mezclando capital público y privado. Eso a día de hoy, ¿qué ha generado? Ha generado al menos 2 estrategias y generará alguna más. Estamos a punto de adjudicar la condición de socio privado de la empresa de capital mixto, 50% pública, 50% privada, en principio destinada a producir vivienda protegida para alquiler a largo plazo, pero en sus estatutos puede hacer lo que toque. Y el día de mañana podría comprar, podría rehabilitar, podría hacer lo que fuese. Y por otra parte, y yo creo que esto es muy interesante para la Ribeira Sacra, en lugares donde no hay estructura de promoción, no hay empresas constructoras ni promotoras y falta la mano de obra, una cosa que nos está funcionando muy bien es facilitar que se generen cooperativas en cesión de uso. Ahora explico el palabra. El suelo es público, se cede en derecho de superficie, hay una serie de subvenciones a fondo perdido para la promoción, acompañamos a los cooperativistas a que les financie el ICO y tienen que generar una cooperativa en la que nunca se van a poder vender las viviendas a precio de mercado y siempre se van a tener que gestionar las titularidades de la cooperativa en vivienda protegida. Y para nuestra sorpresa, en pueblos pequeños, donde sobre todo gente joven, que dice, no, si yo me quiero quedar a vivir en mi pueblo, yo más o menos tengo trabajo, he estudiado y he vuelto. He estudiado y he vuelto al pueblo y quiero vivir aquí. La promoción privada no me va a ofrecer nada de vivienda nueva, la vivienda a rehabilitar que hay está hecha unos zorros y requiere unos presupuestos importantes, y entonces aquí está viniendo el gobierno y te dice, si te juntas con varios y hacéis una cooperativa, la mitad de la fiesta la paga el contribuyente. Y estamos desbordados. No damos abasto a atender municipios y grupos de cooperativas. Con un proyecto rentable, obviamente. No son proyectos rentables. Si es que estás... A ver, Pregunto, no sé, es una pregunta. Una cosa es el capital y otra el capitalismo. Una cosa son las finanzas y otra cosa es la financiarización. Son 2 cosas distintas. Le estamos diciendo a gente, tú no tienes 350.000 pavos para comprarte las poquísimas viviendas de mercado nuevas que se ofrecen. Y tampoco tienes el dinero para comprarte una vivienda por 100.000 euros y gastarte 150.000 en rehabilitarla. Si te juntas con otros, te va a costar 140.000 euros, porque el resto el suelo lo va a poner el ayuntamiento o el gobierno foral de Navarra, va a haber subvenciones, vamos a conseguir que el ICO te financie, te vamos a acompañar técnicamente, pero sois los promotores vosotros. Entonces, esas reuniones siempre empiezan de la siguiente manera. O sea que Nasubinsa, que es como se llama mi empresa, Nasubinsa no va a construir la vivienda y no me la va a alquilar y no me la va a vender. No, lo has entendido bien. Eso lo hacemos en otros pueblos, aquí no tenemos pasta. Y entonces se cabrea. Y 15 minutos después te están haciendo preguntas sobre cómo se hace la cooperativa, porque lo que han entendido es que si tienen 25 o 30.000 pavos en los próximos 3 años y son capaces de firmar una hipoteca, el 40 y algo % del precio de la vivienda protegida se la va a pagar el contribuyente. Y yo no sabía que era, porque yo he participado en todo el proceso de generación de cooperativas de cesión de uso en Barcelona, las urbanas, yo no sabía que esto era un instrumento de intervención en el mundo rural, pero lo es. Lo es porque está esta cosa de no hay vivienda, no hay empresas de construcción, no hay mano de obra, la que existe usada pues necesita muchísima rehabilitación y la poquísima que hay nueva es cara, es muy cara. Entonces, bueno, generar una vivienda asequible en cooperativa con el apoyo de la administración, que la administración lo que pedimos a cambio es no vas a especular con esa vivienda ni tú ni nadie en el futuro, que no quiere decir que vaya a tener siempre un valor congelado, el valor puede ir modificándose. Entonces, no sé, sinceramente, si en el rural navarro lo de las cooperativas en cesión de uso está yendo como un tiro... Es un instrumento. ¿Puedo hacer una pregunta? Me ha quedado una duda. Dice, si no hay mano de obra, esto ha funcionado bien. ¿Cómo suplen este tema? ¿Cómo se soluciona el tema de la falta de... Casi te diría que lo dejáramos un poco 5 minutos para el final, porque si no... Dice pero bueno, contesta. No, contesta. No, dice que no provoque. No, lo digo. Perdón. No, lo digo por no hacer un... Pero bueno, sí, Javier. Bueno, no, porque manejas sinergias. No son 12 viviendas en Escaroz y 22 en Beriaín. Es un paquete
ahora mismo, de una docena de municipios, ya digo que estamos desbordados y irá más, pero es un paquete de unas 250. Entonces, tú hablas con la Asociación de Constructores y Promotores sobre 250 y hay una carga de trabajo repartida por el territorio, hablas con el colegio de Claro, arquitectos haces un también, Claro, para que haya planteamiento por profesionales. grupos. planteamiento conjunto, claro. Claro. Y ya hemos llamado al ICO y les hemos dicho, Pero ahora, os vamos a llevar 250 cosas iguales, Ahora- rarísimas, pero iguales. mira, una pregunta, porque Navarra es monoprovincial. Sí, Vale. eso es un reino, sí. Es un matiz importante. Un Eh, reino, sí, y además es rica también, sí, es verdad. No, bueno, lo de Rico no te lo voy a decir, pero es monoprovincial, es un tema importante. Sí. Vale, gracias. Juan Carlos, yo quería hacerte una pregunta. ¿Tu modelo de negocio, con mi gorra economista, es realmente, o sea, la lanzo ahí para que también expliques un poco el instrumento y cómo encaja dentro de todo este buen foro de la vivienda y la Riviera Sacra, ¿no? ¿Crees que es un instrumento realmente de vivienda o un modelo de negocio financiero? Vivienda, Vivienda, vale. sí, vivienda, totalmente. Entonces, Si al nosotros- margen de esa no recepción de alcaldes, que si te cuento mi vida, pues estaríamos aquí todos los días, alcaldes y todas las autoridades, pero bueno, no vamos a tener ese debate. No. ¿Cómo encaja? O sea, yo creo que más o menos lo has anticipado antes, pero yo creo que empezasteis con un modelo, ¿no? De vamos a hacerlo en vivienda y ahora estás en otro modelo. O sea, ¿cómo encajas? O sea, ¿qué harías? ¿Primero la vivienda o luego, o sea, primero el proyecto y luego la vivienda o primero la vivienda y luego el proyecto? En tu caso, a lo mejor la vivienda, ¿no? Bueno, explícalo un poco. A ver, nosotros cuando hemos comenzado, primero hemos... Y sobre todo centrado, perdona, a Ribeira Sacra, que no sé si tenéis el Sí. Ribeira Sacra más específico o qué volumen habláis a la Ribeira Sacra, por centrar un poco en el Ribeira foro Sacra- y en la geografía. del foro. Ribeira se acaba de llevarse un pico importante, De hecho, solo a Ribeira Sacra, de momento, porque todavía estamos en progresión, pero en estos momentos contemplamos sobre 384 viviendas. En los próximos 5 años, creo no que está mal. todavía iremos evolucionando y avanzando a medida que sus excelentísimos alcaldes tengan el beneplácito Te contestarán. y Si la no te, humildad de responderme. yo me comprometo a ayudarte también. Yo le he dicho a la secretaria que cambiase el mail y que le ponga, oiga, tenemos una cantidad de dinero destinada para su alcaldía, para su ayuntamiento, tal. Desde la Confederación te puedo dar, pero centrando el tiro, Sí. no insistir en los alcaldes. Entonces, No, es verdad, o sea, las confederaciones abrimos puertas, es uno de los labores importantes. genial. A ver, nosotros hemos analizado el problema. A partir de ahí, pues hemos a la par dos soluciones. Por un lado, cantidad de viviendas, por otro lado, familias, ¿de acuerdo? Con una serie de condiciones. Porque desde un principio ya teníamos claro que solventar la situación económica era lo principal. Entonces, la solución económica la encontramos desde el minuto 1, porque 39 años de mi vida trabajando en el mundo financiero y etcétera, tienes muchos contactos. Entonces hemos abordado planes mixtos, ¿no? Hay una parte que es fondo de inversión, hay una parte que es la nueva modalidad de, digamos, de financiación, que es la tokenización. Hemos abordado, digamos, grupos privados inversores y finalmente también el mileurista, que tiene la posibilidad de hacer una pequeña aportación y sacar también una pequeña rentabilidad. Pero en ningún momento esto es negocio, porque, entre otras cosas, porque lo comenté antes y lo vuelvo a repetir ahora, estamos seleccionando las familias que vienen para hacer censo. ¿Con qué criterio de selección? Pregunto. A ver, nosotros nos gustaría en principio que, primero, sea gente que viene para procrear o acaba de procrear. Jóvenes, Un proyecto de vida, vamos. proyecto de vida. Jóvenes que se han emancipado o que quieren emanciparse. Hay que tener Finalmente, cuidado con las palabras. bueno, vale, bien. No, pero, yo no soy pero, joven, ¿no? pero lo habéis entendido. Entendido. Lo habéis entendido. Proyecto de Es decir, vida, sí, sí. Lo que queremos es que venga gente que realmente Asentarse en el territorio. a asentarse en el territorio, que venga a hacer censo, que venga a aumentar la población. Nos hemos encontrado con una situación anecdótica. Y ojo, porque esto nos ha pasado con ciertos dirigentes. Y es, oye, ¿y por qué no escribimos a los grupos de gallegos que están en el extranjero, que quieren terminar su última etapa aquí? Yo lo veo bien, pero hay un problema. Si venimos con este tipo de personas, que lo veo bien, repito, tenemos una solución a corto plazo para un problema mucho mayor a largo plazo, porque estamos hablando de un tipo de gente con un espectro de vida más bien corto que largo, ¿de acuerdo? Entonces buscamos este tipo de personas. Ahora bien, si no encontramos este tipo de personas autóctonas o no que tienen estas condiciones, si queremos mercado, como decía aquí Javier, extranjero, yo puedo incorporar en Sober, si Luis quiere, pues tranquilamente
familias Cuidado asiáticas, que Soberba va a ganar a Monfort, tenemos. por lo que estamos viendo. familias asiáticas y familias americanas, por ejemplo, o inglesas a tutiplé. Entonces, hacemos una selección, entre comillas, para que, digamos, gente que realmente pues venga para hacer censo, familia, ¿no? Muy bien. Bueno, yo voy a vender un poco mi libro que te decía antes, Javier. Y bueno, al final de lo que veo es que tenemos que cohesionar lo que es vivienda, proyecto y necesidades de trabajo. Vamos a dejar el tema transporte, que va a ser complicado, que es un poco también lo que estamos haciendo, bueno, que lo hace también Severino desde de su proyecto de Ribeira Sacra Next y nosotros desde la Conversación de Orense, nuestro proyecto Orense Territorio Emprendedor, que lo que trata es atraer lo que dices tú antes, ¿no, Juan Carlos? Esa gente que quiera asentarse en el territorio. Pero introducí esto por la siguiente pregunta y que sea breve porque vamos a ir acortando ya y también dejar un poco de preguntas porque imagino que habrá porque es un tema que se ha ampliado mucho. ¿Pensáis desde vuestro punto de vista que se puede convivir en la Ribeira Sacra turismo, o sea, lo que es turismo, los que ya están y gente que va a venir? Sí. Pero bueno, un poco así como, bueno, en vuestro caso ya sé que os centráis más en un tema en concreto, Yo- o tenemos que centrarnos, no, pues turismo solamente, yo creo que sería más raro, pero bueno, ¿y cómo lo veis vosotros desde vuestra perspectiva? Yo creo que eso es perfectamente compatible. Nosotros el hecho de que nuestras políticas vayan orientadas al aspecto residencial no implica para nada que no pueda desarrollarse paralelamente pues el tema turístico. De hecho, una de las razones precisamente por las que no se exige el tema en el área Ribeira Sacra, el tema de la residencia habitual y permanente, también está relacionado con eso, para que puedan rehabilitar viviendas gente que no tenga necesidad de residir allí. ¿Y han cuantificado esa permisividad? Que puedan venir de fuera y que bueno, que... O sea, sería una opción. Exactamente. En vuestro caso, en Palencia, entiendo que todavía no estás en el área de turismo, pero lo vais a abrir, lo podéis abrir, ya tenéis algo, No, ¿lo veis no, factible? Lo que sí que vemos es el tema de la arquitectura tradicional. O sea, yo creo que aquí más, ¿no? Ya esa línea... Como imagen de marca desde el pueblo. Sí, de nosotros en nuestro caso es el adobe, pero bueno, aquí la vuelta que dimos ahí, Juan Carlos, nos quedó muy claro que a lo mejor eran antiguas cuadras, antiguos edificios, pero que pueden tener toda esa arquitectura tradicional. Yo creo que es un valor fundamental y que puede combinar las dos conjugaciones. Lo que creo que hay que crear como dos instrumentos. Por supuesto que la vivienda protegida y clásica, y aunque sea innovadora, pero tiene que seguir esos cauces de la administración autonómica fundamentalmente. Pero hay que buscar dos instrumentos, yo creo, que son, uno, enfocado a la rehabilitación con alquiler, de modo que se puede copiar un caso que se llamaba el Revival en Castilla y León hasta que llegó la crisis. Aquí el Fogar Vivo. Fogar Vivo, no sé, de modo que el propietario hace un contrato con la empresa pública de la Junta y el inquilino hace un contrato con la empresa pública de la Junta, que queda de rótula intermedia, ¿no? Garantiza el precio, garantizas también si hay que hacer alguna rehabilitación y de esa forma pues intentar mover mucho más el alquiler. Y luego ya la segunda fórmula sería adquirir esas viviendas que están vacías por el ente que debe de gestionar esto en Ribeira Sacra, yo creo, y ponerlas en funcionamiento. Yo creo que eso es la clave. Muy bien. Javier. A ver, la vivienda turística en lugares donde hay presión se comporta como un CAS y ocupa todo el espacio que le dejes libre. Entonces una sociedad tiene que decidir cuánto de eso quieres. Yo no me meto en cuánto es, pero tiene que... O sea, para convivir, ¿crees que haya que haber un control de porcentaje? Tú tienes que gobernar los usos o los usos te gobiernan a ti. Y yo prefiero mandar a que me manden, llamadme loco. Y creo que además es una decisión colectiva, porque los usos significan entropización del suelo, inercia sobre el uso de recursos futuros, condicionan cosas. Entonces, yo trabajo en Navarra, que es un sitio un poco particular, 700.000 habitantes, 31% de PIB industrial, de las primeras, segunda o tercera renta per cápita de España, donde creo que es una sociedad que en los 50 dijo no somos industriales y queremos serlo, y les ha salido bien, que les podía haber salido mal, y ahora lo que están diciendo también es queremos turismo pero poco. Por cierto, es un sitio que en 10 días, una comarca o área metropolitana de 350.000 habitantes recibe 1,5 millones de personas. O sea que turismo también
también hay Sanfermines. Y hay el resto del año con el Camino de Santiago. O sea, Sí, sí, sí. entonces, el conjunto de herramientas, de instrumentos para poder regular eso está súper mega conocido. Hay todo tipo de ordenanzas y todo tipo de regulaciones Pero autonómicas. entonces pueden convivir con un control, ¿no? Desde el punto Tú de tienes vista. que decidir cuánto quieres y para eso tienes que utilizar las ordenanzas que ponen requisitos técnicos a las viviendas turísticas, el hecho de que es una actividad económica y necesita licencia, se pueden dar muchas o menos, se pueden dar para siempre o se pueden dar que caduquen, se pueden someter a condiciones. Bueno, esto yo creo que hay que intentar gobernarlo porque si no, te come todo. Y así como la vivienda turística se comporta como un gas y ocupa todo el espacio disponible, la vivienda asequible es mantequilla de cacahuete. Es una cosa que está a medio camino entre lo sólido y lo líquido, untable, y que no se mueve a no ser que le apliques mucha fuerza. Y entonces a eso hay que acompañarlo. Y hay que utilizar instrumentos que te permitan que eso, que además, y los llevamos toda la mesa hablándolo, es microcirugía. Hay que ir haciendo cositas Claro, aquí, cositas claro. allá. Ahora este instrumento lo utilizo de esta manera, ahora lo mezclo con este otro. Ahora tengo 3 socios en este proyecto, ahora tengo 4 en otro distinto. Bueno, eso requiere un enfoque más de proyecto, pero cuando uno quiere hacer muchos proyectos en una comarca porque quiere untar mucha crema de cacahuete, pues hay que montar un equipo. Está claro. Juan Carlos, Yo ¿cómo creo ves que- esta posible convivencia? Yo creo que es factible. Lo que pasa es que, tiene que haber voluntad. Hemos visto ya en las grandes ciudades que ha sido un desastre, que han convertido las ciudades en auténticos Jurassic Park y ahora la gente pues está agobiadísima. De hecho, te digo, muchas de las personas que nos están solicitando en lo rural vivienda son gente que está viviendo hoy en las grandes ciudades. Es decir, queremos Tiene irnos esa presión de turística de de grandes turística. ciudades. Entonces, hagámoslo bien, que todavía podemos hacerlo en lo rural. Claro, claro, Hagámoslo eso es bien. importante. Hagámoslo bien, porque Estamos a tiempo. estamos a tiempo. Entonces, pueden coexistir. Pues, es más, deberían de hacerlo, porque el turismo trae economía, el turismo trae impuestos, etcétera, etcétera, que son muy buenos para cada ayuntamiento. Pero hagámoslo bien ahora que todavía estamos a tiempo. Nos quedamos con eso, que hay que hacerlo, que estamos a tiempo. Bueno, una frasecilla de cierre encauzada en Ribeira Sacra y luego dejamos un pequeño turno de preguntas. Empezamos por Alberto. Vamos a ver, yo creo que Ribeira Sacra tiene muchas posibilidades. Pasa que, bueno, yo creo que el rural de Galicia no es el rural de Navarra. Y yo creo que las políticas que pueden funcionar en Navarra puede que no funcionen aquí. O sea, la gente lleva aquí viviendo muchos años, tiene la forma de pensar que tiene y no tiene por qué ser la misma de Navarra. Él comentaba precisamente el tema de las cooperativas en Lugo, por ejemplo, no funcionan. Sí, aquí han fracasado. No funcionan. En cambio, en Coruña sí que funcionan de aquella manera, pero al menos las hay. En Lugo, por ejemplo, ya no las hay. Y No centrado hay. en Ribeira Sacra, ¿cuál sería tu frase? Entonces yo Por creo ser un que, poco de solución y positivismo. yo creo que la política que tenemos orientada nosotros, las medidas, los instrumentos que nosotros hemos implantado para favorecer el tema de rehabilitación en Ribeira Sacra, yo creo que están bien orientados, van a tener Y son continuidad y yo creo que son útiles. O sea, evidentemente nosotros no lo podemos hacer todo. Gracias. Luis Antonio. Pues esto como lo habéis montado los empresarios de Lugo y de Orense, ¿no? Las dos Sí, sí. asociaciones. Yo creo que ahí está la clave, que habéis sido los que los que estáis mostrando esa preocupación y por lo tanto yo creo que debéis de liderar todo el proyecto de ahora en adelante. Ya se unirá quien se tenga que unir, pero desde luego que al haber avanzado y al haber convocado esto y las ideas que tenéis y la fuerza que tenéis, yo creo que los empresarios debían de liderar todo el procedimiento. Gracias. Javier. Una frase. Bueno, pues fíjate, cojo el reto y te lo soluciono. 2 palabras. Humildad epistemológica. Muy bueno. ¿Queréis que lo traduzca? Nadie tiene la solución. Eso era para no hacer la frase. No. Nadie tiene la solución. En la caja de herramientas, en hora y media hemos repasado algunas cosas y podríamos explicar todos muchísimas más. Herramientas hay las que queráis. Y lugares donde se han probado y funcionan, los que queráis. Es verdad que no puedes hacer cherry picking y decir, no sé qué funciona no sé dónde, lo traslado y va a funcionar aquí. Pero tampoco cabe la posibilidad de que de una caja de herramientas donde hay 25, ninguna herramienta funcione aquí, porque los navarros del norte somos muy especiales. O sea que por hacerte yo la frase ya... No, espera Humildad. que la acabo, Perdón. Entonces, tiene que haber muchos aportes de gente muy distinta
no lo vais a poder liderar solo los empresarios, no lo pueden liderar solo las administraciones, no lo pueden liderar solo los colegios profesionales, tiene que haber una mezcla de muchas cosas y después ese espíritu, yo lo de humildad epistemológica no es expresión mía, lo escuché en una bienal de arquitectura, que estuve toda la bienal descojonándome de los arquitectos y arquitectas, porque no conozco ningún colectivo menos humilde epistemológicamente. Pero eso, aceptar que tú sabes de alguna cosa, pero solo sabes un poco de alguna cosa y necesitas de los saberes de mucha otra gente y va a haber que hacer equipo. O sea, te cojo el adjetivo de humildad, porque, bueno, como decimos en Galicia, a modiño, poco a poco y siguiendo avanzando, ¿no? De mi disciplina, mi mundo, el entorno donde yo estoy, sí, tiene cosas que aportar, pero no todo, solo una parte. Está claro, gracias. Juan Carlos. Yo me quedo con una frase que es la que utilizamos en nuestro holding y que nos está funcionando muy bien. Microcirugía consultiva. Esto hay que ir granito a granito, ir evanando pequeñitas cosas hasta al final encontrar un gran traje. No sé, ¿una pregunta más en la sala? Sí, allí Severino. Me gustaría que Javier explicase mejor eso de redensificar. ¿Qué es? Bueno, hay urbanistas en la sala y me va a dar vergüenza decirlo, pero bueno, a ver, a lo bruto, redensificar es un tejido urbano en el que tienes X viviendas por kilómetro cuadrado, por hectárea o por lo que sea, y decides que es posible, sin dañar ni los sistemas generales, ni locales, ni los servicios públicos y privados a los que se accede, que ese tejido urbano admite más. Y ahora a lo bruto, ya los arquitectos y arquitectas que hay en la sala todavía me pueden criticar más. ¿Cómo densificas? Pues porque tienes un sitio donde no hay un volumen y puedes poner un volumen, o tienes un sitio donde hay un volumen y ese volumen acepta más volumen. Entonces, o construyes vivienda, o le anexas una cajita a un conjunto de edificios que ya existe, o le pones cajitas por encima. De eso también tecnológicamente ahora hay cosas a disposición, y empresas privadas empujando, y administraciones públicas que lo compran. Pero bueno, ya digo, que esto es una cosa que une inquebrantablemente a izquierda y derecha. Sí, aquí creo que había una atrás también. Primero, luego vas tú. Sí, perdón. Lo que quería saber, dentro de esos instrumentos de esa caja, la administración económica, financiamiento, organismos sociales, etc. Pero hay una cosa que creo que no se está nombrando, a mí es un tema que me preocupa como vecino de un pueblo pequeño, que es que todo eso está muy bien, pero tiene que ir acompañado en que no se almacenes los servicios. Como los servicios no se protejan, porque está muy bien, el proyecto familiar, vale, yo no tengo que llevar a mi hijo a la escuela, no, tiene que ir a Orense, tiene que ir usted a la el médico se va como enfermo, de momento los tenemos, pero estamos en un momento muy delicado y muy peligroso. Creo que ese es un tema fundamental para conseguir que todas esas herramientas que vosotros tenéis y que estáis poniendo como ayuda a sumar funcionen. Y sobre todo, gracias por vuestra aportación. Vale, otra pregunta aquí. Bueno, en mi caso era un poco continuar lo que decía Severino y enlazarlo con lo de Javier, con esa duda de la redensificación desde las dos partes. La que me toca ahora... Eres el técnico. ¿Sí? Eres el técnico. No. Es el decano del colegial. Como arquitecto. Por la parte profesional, vamos, me refería. De varios documentos en este sentido, yo creo que esa pregunta que es un poco la excepción, porque es la que nos encontramos quizás en distintas administraciones, los técnicos, pero también en la administración, y cuál es la estrategia. A mí me ha tocado trabajar en algún momento en algún documento estratégico, incluso que ya sacas, y sobre la duda de redensificar, es decir, de concentrar parte de esa población o centrar todas las acciones, porque ya está el territorio muy disperso, centrarlo en un lugar o distribuir en el territorio para poder mantener precisamente esa cohesión territorial o ese equilibrio territorial en unos espacios que ya son tan pequeños, esa duda, o sea, con tan poca densidad, esa duda es muy grande y realmente no tenemos una solución, porque no tiene nada que ver con la idea de, por ejemplo, la agenda urbana española, cuando habla de redensificar, habla que la ciudad no siga creciendo, no siga expandiéndose, lo cual es un concepto que todos los urbanistas entendemos. Queremos que la ciudad, hay espacios vacíos dentro de la ciudad, redensifiquemos, construyamos dentro. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos?
en el rural cuando ya realmente hay vacíos, pero el problema es que tenemos que de alguna manera asentar la población. Y esa duda, que creo que está muy bien traída, Javier, creo que es muy difícil, porque aquí muchas veces lo que necesitamos es precisamente mantener todo el territorio ocupado. Esa idea de la densificación es tremendamente compleja, porque en cualquier caso no se consigue. Sí, una pregunta aquí. Bueno, yo iba un poco también en la línea de la señora que acabas de comentar y un poquito en lo que hablabais de Galicia y de las cuestiones que se están haciendo también en Navarra. La demanda de las 1.500 viviendas, o sea, los demandantes de esas viviendas, ¿qué rango de edad habitualmente es el que está, o sea, cuál es el mayoritario? Nos hemos sorprendido, pero está en torno entre los 30, de más, digamos, demanda está entre 38 y 47, y luego hay otro rango que es de 47 a 60, ¿no? Hay algunas peculiaridades, ¿de acuerdo? Y aquí hay algo que el compañero que hizo la última apreciación es importante, que es, son familias o son grupos de dos que no tienen muchos hijos, o no tienen hijos, ¿por qué? Porque en lo rural no hay servicios. Eso es una realidad. Eso es una realidad. La población que va a poder venir o va a fijarse mientras no resolvamos otro tipo de cuestiones, y ya no solamente un colegio médico, sino 1000 actividades extraescolares y 1000 cuestiones que hoy... Entonces, no sé si en Valencia esa parte está solucionada, no sé, al fijar toda esa población se van generando estas cuestiones o cómo va desarrollándose todo lo que son los servicios. Bueno, los servicios, lo que pasa, yo te hablo de todo lo mío, los servicios están, como ha ido bajando la población, había ido bajando la población, pero no habíamos perdido los servicios, ahí está la labor de administración de autonómica fundamentalmente, vamos a hablar de colegio y centro de salud, por ejemplo, ¿no? La presión asistencial que tiene un médico es mucho menor que en la capital, puede admitir muchas más cartillas, y las aulas a lo mejor todavía tienen 15 alumnos y pueden admitir hasta 25, ¿no? Entonces, eso precisamente, esa llegada de esa gente es la que nos va a garantizar la continuidad de los servicios. Si no, la bola de nieve ya entonces es irreversible. Está claro que es un poco un ciclo, ¿no? Vale, pues nada, muchas gracias a Alberto, Luis Antonio, Javier y Juan Carlos por sus aportaciones. Bueno, vamos en tiempo y ahora tenemos un break para el café y bueno, podemos seguir hablando sobre el tema. Muchas gracias a todos. A vosotros. Salud.